Bienvenidos estudiantes una vez más al curso de lectura y redacción universitaria. En esta oportunidad tomaremos el tema Niveles de comprensión lectora. Tenemos los siguientes objetivos: reconocer cuáles son los niveles de la comprensión lectora y aplicar estos niveles en lo que es nuestras lecturas académicas y también las personales. Los contenidos de aprendizaje son, que vamos a ver en este corto video, es importancia de la comprensión lectora, qué es la comprensión lectora, los procesos perceptivos, lingüísticos y cognitivos que aplicamos nosotros al tener un texto o al leer el texto, y los niveles de la comprensión lectora, que es el literal, el inferencial y el crítico. Vamos a empezar rápidamente con lo que es la importancia de la comprensión lectora. Recordemos que la lectura crítica es una competencia básica de todo estudiante. En realidad todos deberíamos dominar una lectura crítica, porque esto nos hace a nosotros capaces de poder argumentar, de poder defender nuestras ideas. Esta lectura crítica, esta competencia se logra a través de la práctica permanente. No es que de la noche a la mañana yo tomo un libro y si no practico con la lectura, entonces no la voy a entender. Entonces es una práctica permanente que va subiendo de niveles, desde la literal hasta la crítica. Esto nos va a permitir, como les dije anteriormente, argumentar nuestras ideas. También nos va a permitir elaborar resúmenes más específicos, lo que nos va a llevar a ser lectores autónomos. ¿Qué es la comprensión lectora? Nosotros, cuando estamos frente a unos textos, nuestro cerebro es el que trabaja para poderle otorgar un significado. La comprensión es otorgar significado a un texto. Y para eso nuestro cerebro utiliza ciertas estrategias. Estrategias como las que ustedes van a poder observar: perceptivas, lingüísticas y cognitivas. Todo esto para que nosotros lo podamos registrar. ¿Qué quiere decir eso? Escribirlo al escribir un resumen estamos registrando lo que nosotros hemos entendido del texto. Al hacer un mapa conceptual nosotros estamos registrando lo que hemos entendido de un texto, o un mapa mental, o un esquema, un dibujo, etcétera. Estamos dándole un registro a lo que nosotros hemos entendido del texto, o comunicarlo. Es decir, exponerlo, hablarlo, explicarlo. Si yo no comunico, a mí me preguntan, ¿y cómo te fue con la lectura del libro que te di? ¿Te gustó? Y en realidad no lo entendí muy bien, entonces nosotros no hemos hecho una comprensión del texto. Vamos a explicar los procesos perceptivos, lingüísticos y cognitivos. Primero vamos a ver los perceptivos y los lingüísticos. Cuando nosotros tomamos un texto, nosotros observamos el texto. En el texto nosotros podemos identificar las palabras. Entonces, al recibir información a través de nuestro sentido, en este caso la vista, nosotros tenemos un proceso perceptivo. Luego, nuestro cerebro, que entiende las palabras o que conoce las palabras que estamos viendo o leyendo, busca la información y le da significado a esas palabras, para luego organizar esa información ya sea en frases o en oraciones, como en este caso tenemos la oración "esta es mi casa", y accedemos al significado del mensaje global de lo que hemos leído. A todo este proceso, desde buscar información hasta acceder al significado, lo llamamos proceso lingüístico. Mientras que los procesos cognitivos tienen que ver con los conocimientos previos que yo tengo frente a la lectura que estoy leyendo. Tenemos dos tipos de conocimientos previos: los conocimientos generales y los conocimientos específicos de dominio. ¿A qué se refiere con los conocimientos previos generales? Todos, por ejemplo, vamos a hablar del tema, estudiantes, vamos a hablar del tema de derechos humanos. Todos conocemos sobre los derechos humanos. Todos hemos escuchado hablar acerca de los derechos humanos.
sabemos algunas normas, incluso reglas para poder reconocer y dar lugar a los derechos humanos. Pero un estudiante de derecho tendrá que conocer no solamente lo general, sino lo específico, conocer lo que son los artículos, las leyes, los decretos, algunos casos que le sirvan como ejemplo sobre los derechos humanos. A eso se le llama conocimientos específicos de dominio. ¿Entendido? Tengamos en cuenta que todo texto exige ciertos saberes previos del lector, que difieren de un texto a otro. Yo puedo leer un texto y digo, este tema lo conozco, lo leí en alguna parte. Después agarro otro texto, esto no lo tenía en cuenta, leí algo, pero no lo entiendo o no he leído a totalidad este otro texto. Entonces, por eso dice que todo texto exige ciertos saberes previos que difieren de un texto a otro. Entonces, de esta manera, nuestro cerebro trabaja para poder llevar desde el nivel literario o lo que es fases o niveles del pensamiento, ¿no? Desde el nivel literario hasta el nivel crítico, que es el más avanzado. Entonces, dentro del nivel literario nosotros percibimos las palabras, hacemos las observaciones, hacemos las discriminaciones, nombramos o identificamos lo que estamos viendo en el texto. Podemos emparejar las palabras, asociarlas, ordenarlas, todo esto es en el proceso literal o lo que nosotros estamos viendo el nivel literario, ¿no? Todo lo que nos muestra el texto. En el nivel inferencial vamos a ver lo que está dentro del texto. Ahí tenemos que hacer inferencias, comparar, contrastar, categorizar, describir, explicar el texto, analizar, tal vez hacer predicciones, ciertos resúmenes, interpretar lo que nos dice el texto, indicar la causa o el efecto dentro de lo que es el nivel inferencial. No está en el texto explícito como en el nivel literal, sino que nosotros tenemos que buscar dentro del texto la información que nos lleve a hacer todos estos procesos. Y el nivel crítico es, una vez que yo he entendido las palabras, una vez que yo les he dado el sentido, que he descubierto las cosas, entonces puedo debatir al respecto del tema que he leído. Puedo evaluar, juzgar o criticar un libro, o una lectura, o una columna de periódico. Ahora que ustedes tenemos acceso gracias al internet a diferentes columnas de un periódico para poder ver la opinión, nosotros podemos evaluar, juzgar, criticar lo que una persona está diciendo frente a una situación ya sea política, social, que estamos viviendo actualmente, ¿no? Vamos a ver un ejemplo con respecto a esto. Nos dice, nos han dejado solos en el patio de la prisión y lo primero que le pregunto a Yaretsi es cuánto cobraría por matarme. Cuando nosotros estamos frente a un texto, lo mejor es comenzar a subrayar las palabras que a mí personalmente, ¿no? Como yo como lector digo, estas palabras yo las identifico como claves dentro del texto. Entonces voy a usar, por ejemplo, acá lo que es el subrayado. Miren, lo puse un poquito más grande para que se pueda notar. Nos han dejado solos, para mí me interesa solos, me llamó la atención. Y lo primero que le pregunto a Yaretsi es cuánto cobraría por matarme. Nuevamente estamos leyendo y he subrayado algunas cosas, ¿no? Unas palabras que, como les digo, son claves para entender el texto. Ahora dice, ¿dónde se encuentran los personajes? Entonces, esta es una pregunta de nivel literal, que se encuentra en el texto. Tiene que estar en el texto la respuesta. Y como todos se habrán podido dar cuenta, nos dice en el patio de la prisión. Entonces, los personajes, si nosotros damos la respuesta, están en una prisión. Literal, lo vimos, lo observamos, está en el texto. Lo percibimos y está en el texto.
Ahora viene la pregunta inferencial. Dice, ¿quién es Yaretsi y a qué se dedica? Y después, otra pregunta inferencial. ¿Qué profesión tiene el personaje que conversa con Yaretsi? Nuevamente leemos el texto. Otra vez hay que leerlo, ¿no? Nos han dejado solos en el patio de la prisión y lo primero que le pregunto es ¿cuánto cobraría por matar? Acá nuevamente puedo subrayar algo más de este texto. En este caso he subrayado el nombre Yaretsi. Para mí es un nombre desconocido, no sé si alguno lo conoce en este momento, pero para mí es desconocido. Entonces yo acudí a Google para poder saber qué significa este nombre. Y miren, tiene un bonito significado. Es un nombre femenino azteca. Entonces, si es un nombre femenino azteca, quiere decir que el Yaretsi es una mujer, ¿no es cierto? Y que está en la cárcel, porque nos habíamos identificado que los personajes estaban en la cárcel. ¿Qué más podemos hacer acá? ¿Qué más inferencias podemos hacer aquí? Tenemos la palabra solos. La palabra solos. Esta palabra solos nos indica algo. Si fueran dos varones, no, si fueran dos varones, está bien, solos. Pero en este caso, y si fueran dos mujeres las que estuvieran hablando, serían solas. Nos han dejado solas en el patio de la prisión o nos han dejado solos en el patio de la prisión. Pero implica que aquí hay una persona o el segundo personaje tiene que ser varón. Porque, por ejemplo, si yo estoy acá y les presentara a mi esposo, le digo, nosotros estamos solos aquí en la casa, ¿no? Entonces, hay dos personajes, uno masculino y otro femenino, según nos está implicando o nos está informando el texto. Entonces, para responder, y después nos dice la pregunta, ¿quién es Yaretsi y a qué se dedica? El segundo personaje dice, lo primero que le pregunto a Yaretsi es ¿cuánto cobraría por matarme? La pregunta va hacia Yaretsi, hacia la chica. Entonces le pregunta, ¿cuánto cobraría por matarme? ¿Yo a quién le pregunto cuánto cobraría por matarme? Yo le pregunto, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo le quiero saber cuánto cobraría por matar a otra persona o a mí, ¿cuánto me cobraría? Entonces me estoy refiriendo a que Yaretsi tiene alguna oficio, no creo que sería profesión, de matar a personas. Es una sicaria, porque lo hace a sueldo, ¿no es cierto? Entonces la primera respuesta sería, ¿quién es Yaretsi y a qué se dedica? Es una chica y es sicaria. Y ahora, ¿qué profesión tiene el personaje que conversa con Yaretsi? Si está en la prisión, se ha ido. Si es una prisión, no creo que puede estar un hombre y una mujer conversando libremente, ¿no? Están en el patio. Entonces, seguramente hay dos personas que podemos identificar que pueden hacer preguntas a una presa. El abogado y un periodista. Ahora, ¿quién de ellos preguntaría cuánto cobraría por matarme? La respuesta es directamente hacia el periodista, ¿no? Porque ellos por su misma profesión hacen preguntas un poco sensoriales, digamos así, ¿no? Que cuánto cobraría por matarme, ¿no? Para llamar la atención. Entonces nuestra respuesta sería, Yaretsi es presidiaria y se dedicaba al sicariato, ¿no? Por eso está presa, y el otro personaje es un periodista. Pero ¿está escrito Yaretsi es sicaria y yo soy periodista? No, lo hemos inferido a través de las claves que nos proporciona el texto. Y el nivel crítico nos dice, ¿crees que este delito debería ser tratado de la misma manera? Y este texto es una respuesta libre según la valoración y la forma de pensar de cada lector o participante que tiene. Es así como nosotros vemos cuáles son las fases del pensamiento crítico, ¿no? Literal, inferencial y crítico. Terminamos con esta frase. Uno de los mayores y más valiosos aprendizajes que pudo obtener el hombre fue haber aprendido a leer. Con ustedes será hasta otra oportunidad.